Quiero comenzar una serie que le he puesto por título El pecado. Años que no hablo de esto, pero siento en mi corazón que es necesario que lo hablemos y que corramos a Dios hoy a su gracia. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ahí vamos a abrir en esta lectura. Los próximos 4 domingos voy a estarles hablando de esto. Hoy quiero mostrarles acerca del pecado. De hoy en 8, consecuencias del pecado. De hoy en 15, primero Dios, el engaño del pecado. Y finalmente la solución contra el pecado. Romanos 5:12. Vamos a leer este pasaje. ¿Puede acompañarme a leer en voz alta, sí o no? Todos juntos, fuerte, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Cómo se llamaba? Adán. Y por este hombre el pecado trajo la muerte. Es una consecuencia, trajo la muerte. Y la muerte tocó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Hemos pecado. No hay nadie aquí que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he pecado. No hay nadie aquí que haga eso. Todos los que estamos aquí tendríamos que bajar las manos y decir, yo he pecado, de una u otra manera. Unos más grave que otros, pero todos hemos pecado. Y el pecado ante Dios es pecado. El pecado no tiene tamaños ni colores. Nosotros decimos una mentirita blanca. Ay, fue una mentirita chiquitita. Fue una mentirita que no le hace daño a nadie. Pero delante de Dios la mentira es mentira. La mentira es mentira y es pecado. Entonces nosotros debemos quitar esto de nuestras mentes y de nuestros corazones, de dejar de ponerle tamaños y colores a lo que hacemos. Simplemente es pecado. Pero tengo una pregunta: ¿qué es pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Hay muchas definiciones. Hay definiciones en griego, hay definiciones en hebreo, y aún encontré una definición en arameo. Fíjese, hay muchas definiciones, pero me gusta un pasaje en la Biblia que define lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Está muy definido aquí lo que es el pecado. Primera de Juan 3, 4. Lea conmigo, por favor. 2, 3. Todo aquel, a ver, dije todos juntos, allá atrás gríteme, 2, 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Una infracción de la ley. ¿Está muy claro ahí? Está muy claro. Creo que es uno de los pasajes que más o mejor define lo que es el pecado. Es uno de estos pasajes. Pudiera yo darles definiciones en hebreo, en griego y aún una definición en arameo que encontré. Pero aquí está muy claro. Todo aquel que comete pecado infringe o traspasa la ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. ¿A qué ley se refiere? Pues a la ley de Dios. A la ley de Dios. Dios establece leyes, Dios establece ordenanzas, Dios establece mandamientos y preceptos. Son 4 cosas que yo descubrí en la Biblia y que en su momento se las voy a enseñar. Diga conmigo: mandamientos, leyes, ordenanzas y preceptos. Otra vez fuerte: mandamientos, leyes, ordenanzas y preceptos. Son 4 cosas a las cuales nosotros tenemos que apegarnos continuamente. Si bien somos tan humanos,
tan polvo, como dice el Salmo 103, somos tan polvo que continuamente corremos al pecado, consciente o inconscientemente, por debilidad o por ignorancia, ahora voy a hablar de eso, o voluntariamente. En un momento hablo de eso. Pero nosotros corremos continuamente al pecado. Y cada vez que nosotros pecamos de una u otra manera, estamos traspasando la voluntad de Dios. Y me gustó una definición en griego, jamartista, con H, jamartista, así como se oye, jamartista. Cuando usted lee en griego, pecado es jamartista. Y escuche esto, jamartista quiere decir alguien que está en contra de la voluntad de Dios y que está haciendo su propia voluntad. Eso es en griego, jamartista. Alguien que está en contra de la voluntad de Dios y que está haciendo su propia voluntad. En otras palabras, cuando nosotros pecamos, estamos pasando por alto los mandamientos, las leyes, las ordenanzas y los preceptos de Dios. ¿Dónde está el origen del pecado? El pecado no se originó en el corazón del hombre. Escuche esto. Hay un pasaje también aquí mismo en 1 Juan 3:8 donde dice dónde fue el origen del pecado, dónde comenzó el pecado. El que practica el pecado es ¿de quién? Gríteme, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo pecó o peca ¿desde dónde? Gríteme, ¿desde dónde? ¿Dónde es el principio? Antes de todo. Antes de todo. Antes de que el hombre existiera, él ya había pecado. Entonces, el que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces, ¿dónde se originó el pecado? En el corazón del diablo. Hay un pasaje en la Biblia que refleja esto. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Isaías 14 del 12 al 17. Habla de este ser angelical que tenía dos nombres, Luzbel o Lucifer. Luzbel significa luz bella, Lucifer portador de luz, alguien que portaba una luz que no era de él, era la luz de Dios. ¿Usted sabe que la luna no tiene luz propia? ¿Saben eso? Y la luz que refleja la luna es la que recibe del sol y simplemente es como un espejo. Nada más. Así era este ser angelical. Él portaba una luz, pero no era la luz propia, era la luz de Dios sobre él. Y habla de algunas cosas que lo orillaron a pecar. Vamos a verlo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Está hablando de este ser angelical. Versículo siguiente, porfa. Tú que decías en tu corazón, noten eso o subrayen eso en sus Biblias. Tú que decías, ¿dónde? Por favor, hábleme fuerte. ¿Dónde? ¿Qué decía él? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Noten esas frases. ¿Qué dijo él en su corazón? Voy a subir al cielo. Ojo en esto. Si él dice voy a subir al cielo, entonces ¿dónde estaba? Estaba abajo. Usted no puede decir subo arriba donde estoy. Usted no puede decir eso. Estoy bien, gracias. Usted no puede decir eso. Es como el policía, ¿no? Que dice oríllese a la orilla. Entra adentro, sale afuera. No puede ser así. Este ser angelical estaba en un lado y él dijo, yo voy a subir al cielo junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quería hacer él cuando iba a subir al cielo? Versículo siguiente. Sobre las alturas de las nubes, y vuelve a mencionar la palabra, subiré.
y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Seré igual a Dios. Seré igual a Dios. Esta es, bueno, ahora digo esto, no me adelanto. El origen del pecado, ¿dónde se origina? En el corazón de este ser angelical. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Dónde se originó el pecado entonces? En el corazón de este ser angelical. Ahora, yo quiero que piense esto. Regrésate por favor, hijo, al 13 y 14. Al 13 y 14. El pecado siempre tiene una motivación. El que comete un pecado siempre tiene una motivación. Aquí está, versículo 13. Tú que decías, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué había en su corazón? Una motivación que lo empujó a pasar por alto lo que Dios había establecido. Él brincó los mandamientos, él brincó la ley de Dios, él brincó los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios, porque había algo en su corazón. Había algo en su corazón. Yo ayer estuve enseñando algo del corazón, me gustó muchísimo. Espero escribirlo y pronto dárselos. Me gustó muchísimo. Ahora, estoy diciendo, el pecado empieza por una motivación. ¿Cuál era la motivación y dónde estaba la motivación? Primero, la motivación estaba en su corazón. ¿Cuál era la motivación? Dice ahí: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré diga fuerte, ¿qué nos orilla el pecado? Quiero sentirme mi gusto. Quiero sentirme mi felicidad. Quiero sentirme mi poderoso. Quiero sentirme mi fuerte. Quiero sentirme reconocido. El mí, el yo. Y él empieza con esta motivación: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quería hacer? Número uno, reconocido. Diga conmigo, reconocido. Esta era su motivación. Esto fue el origen del pecado. Versículo 14, por favor. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? ¿Y seré qué? Igual a Dios, semejante a Dios. ¿Qué le estaba motivando? Reconocimiento, número uno. Y número dos, posición. Ojo en esto, porque prácticamente son las mismas cosas que nos empujan a nosotros al pecado. El ser reconocidos, el ser puestos en un lugar, posición y reconocimiento. Posición. Ahora, este ser angelical viene, comete este pecado, es echado fuera porque él sí intentó subir. Y cuando intentó subir y ser semejante a Dios, desde ese lugar Dios lo arrojó. Eso está en Lucas capítulo 10, del 10 al 19. Jesús le dice a los discípulos que habían ido a predicar y habían visto milagros y señales y prodigios, y le dice Jesús a los discípulos: yo vi caer a Satanás como un rayo del cielo. A ver, ¿dónde estaba entonces? Si lo vio caer. Isaías dice que estaba abajo, porque no se puede subir arriba si uno está arriba. ¿Están de acuerdo o no? Ok, él estaba abajo, aquí en la tierra. Él intenta subir, ser como Dios. Su motivación lo empuja a ser como Dios. Y segundo, cuando él intenta subir, literalmente Dios lo arroja. Y cuando Dios lo arroja, él no encuentra forma de venganza hasta el día que Dios crea a Adán y a Eva. Y él supo el secreto. Él dijo: a mí me motivó cometer transgresión contra Dios, pues entonces yo voy a motivar al hombre.
Génesis 3, del 1 al 6, habla de la motivación. ¿Qué nos motiva el pecado? Cada quien lo sabe. Cada quien lo sabe. A este ser angelical le motivó el reconocimiento y la posición. A él le motivó eso. A ti no sé, tú sabes. Dile a alguien que está a tu lado, tú sabes de qué pie estás cogiendo. Ahora voy a mostrarles algo. Vamos a leer este pasaje. Pero la serpiente era astuta, y sabemos que la serpiente era Satanás, o que el Satanás, o el, como usted quiera llamarle, se metió en la serpiente. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mentira, eso era mentira. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios dijo que comieran de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un solo árbol. ¿Me estoy explicando? Ok, vamos, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ajá. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ojo en esto, porque lo que la serpiente empieza a hacer, o lo que el diablo empieza a hacer, es a despertar la motivación en el corazón del hombre. Ojo en eso. Satanás va a venir a tu corazón, a mi corazón, para despertar una motivación contraria a la voluntad de Dios. Eso es pecado, algo que traspasa, transgrede la ley de Dios. Y vean la motivación, versículo 5. En el versículo 4, ¿qué dijo la serpiente? No te vas a morir. No te vas a morir. O sea, puedes comer, ¿y qué crees? No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Echa una mentira y vas a ver que no te pasa nada. Sé violento una vez y vas a ver que no te pasa nada. Es más, hasta defiendes tus derechos de paso. Y siempre viene con esas mentiras. Y empieza la motivación. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de este árbol, ¿qué dice? Serán abiertos tus ojos, y otra vez, y tú vas a ser como ¿quién? Como Dios. Tú vas a ser como Dios. ¿Qué le está ofreciendo a la mujer? Posición. Posición. ¿Qué le está ofreciendo a la mujer? Posición. Tú vas a ser como Dios. La sabiduría, el poder, el entendimiento, lo que Dios es, tú lo vas a tener. ¿Sí o no fue lo mismo que le motivó a él, según lo acabamos de ver? Él quiso ser como Dios, no logró, es echado, y ahora motiva a la mujer para que la mujer persiga los sueños de él. No sé si me explico. ¿Cuántos aquí son papás de jóvenes que están en la universidad? Manos arriba. Bueno, habemos varios. ¿Qué les gustaría que sus hijos hubieran estudiado? ¿Hola? ¿O son de ustedes que dicen, no, pues con que estudie ya, lo demás no me importa? ¿Estamos aquí o no? ¿Qué les gustaría a ustedes que sus hijos hubieran estudiado? O deje, planteo la pregunta de otra forma. ¿Sus hijos estudiaron lo que a usted le gustaba? Es el mismo patrón. Satanás está incitando a la mujer a que la mujer busque el sueño de él. Quiero que seas como Dios. Y a veces sí somos los papás. Darani entró a la universidad y no sabía qué hacer, y estaba yo batallando y ¿qué vas a estudiar? Y me daba un chorro de carreras que honestamente ni cara le veo a mi hija para eso. Un día me dijo, voy a ser veterinaria. Eso me dijo un día. A los 2 días me dice, ¿sabes qué? Ya la pensé bien, ya estoy definida, voy a ser chef. A los otros 2 días, pero más definida que eso, ¿sabes qué? Ya la pensé bien, voy a ser enfermera.
A la semana siguiente, quiero estudiar leyes. Y un día se definió según ella, y en la prepa le dijeron: mira, Daraní, tu talento es este. Ahora, a mí me hubiera gustado que estudiara lo que yo no estudié. Hola. Porque siempre uno quiere que alguien más cumpla los sueños frustrados de uno. ¿Sí o no? Dale un zape a alguien y dile: no te manches. Dile: estudia lo que quieras. Entonces yo me di cuenta que Daraní empezó a ser muy buena para dibujar. Es muy buena, de veras, muy buena para dibujar. Ella ha hecho unos cuadros que los tiene ahí en la casa, muy padres, muy padres. Le estoy haciendo promoción, por cierto, vende cuadros. Pero están padrísimos, padrísimos. Me gusta mucho cómo lo hace, a mano. Y entonces se definió por diseño gráfico y está encantadísima con eso. Y ya me dijo: y mi empresa va a ser así, yo quiero esto y quiero lo otro. Y yo le dije: hubieras estudiado medicina, he estudiado derecho. Pero son mis sueños frustrados. Así es el diablo, tenía un sueño frustrado. El sueño frustrado del diablo era ser como Dios. Y ahora le está ofreciendo a la mujer: mira, mujer, come de ese árbol y no te va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y además, ¿qué crees? Vas a ser igualito o igualita a Dios. Wow. Sabiendo el bien y el mal. Le ofreció algo a la mujer. Y finalmente el 6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está su motivación de ella. Yo voy a ser como Dios. Voy a conocer el bien, voy a conocer el mal. Yo voy a saber muchas cosas que ni siquiera nadie, ni siquiera mi esposo las sabe. Y tuvo una motivación. Y además voy a ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dos cosas. Número uno, el origen del pecado está en este ser angelical. No estaba en el corazón del hombre. Acabamos de ver 1 de Juan 3:8, por favor. Ya lo vimos, pero quiero puntualizar algo. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo. Es del diablo. Se hace propiedad del diablo. Hola. El que practica el pecado se hace propiedad del diablo. Dígale eso a 4 o 5 a su alrededor, por favor. El que practica el pecado se hace propiedad del diablo. Ahí está, ahí está. No les estoy diciendo algo de mí mismo. Ahí lo dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde dónde? Desde el principio. El origen del pecado fue en el principio. Él fue el causante del primer pecado en el universo. Es más, déjeme decirle esto. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no existía dualidad en el universo. No existía dualidad. ¿Me estoy explicando? Uy, se me quedaron viendo bien. ¿Saben lo que es dualidad? Levante su mano, ¿quién sabe qué es dualidad? El trailero dice: pues el dual de acá, ¿no? De la palanca. No existía dualidad, son puntos opuestos. No existía norte ni sur, ni este ni oeste, ni frío ni calor, ni invierno ni primavera, ni noche ni día, ni bien ni mal. Solo existía el bien. Ni positivo ni negativo. Solo existía el bien. En el universo solo existía una voluntad, la voluntad de Dios. Todo ser creado se sometía a la voluntad de Dios. Pero el día que este ser angelical pecó, existió la dualidad: el bien y el mal, el cielo, el infierno, Dios, el diablo. Existió una dualidad. Y esa dualidad la trajo al corazón del hombre.
Y ahí está el origen del pecado. A veces en nuestro corazón queremos agradar a Dios, pero la carne nos jala. La dualidad, no agrades a Dios. Sé santo, la dualidad, peca. Peca. Quiero ir al cielo, dualidad, mi carne me está llevando al infierno. ¿Me estoy explicando? Levante la mano si me estoy explicando. ¿Quién está agarrando la onda? Ok, vamos bien entonces. Ok. Déjeme decir ahora esto. Quiero un poquito cambiar esto. El pecado se viste de tu necesidad. El pecado se viste de tu necesidad. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. El pecado se viste de tu necesidad. Mateo 4 del 1 al 3. Dice aquí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó a Jesús? Grítelo fuerte, ¿qué le pasó a Jesús? Pregunta, ¿el hambre es una necesidad o no? Se le presenta una necesidad a Jesús. Tengo hambre. Ok, ahora, ¿era pecado que él comiera después de haber ayunado? No, no era pecado. Pero ¿qué pasó? Versículo 3. Y vino a él el tentador, que sabemos que es el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? Grite fuerte, ¿en qué? En pan. ¿Para qué el pan? Para suplir una necesidad. Para suplir una necesidad. El pecado normalmente se viste de aquello que suple tu necesidad. Ejemplo. Tú dices: necesito dinero, no lo tengo. Viene el diablo con su tentación y te viste una tentación con forma de dinero. Es un ejemplo sencillo, con forma de dinero. Y tú dices: pues la forma de hacer dinero fácil, drogas, robo, prostitución, ¿qué más? Secuestro o violencia, extorsión, y no pasa nada. ¿No? Fraude, engaño, todo lo que ustedes están diciendo, está bien. Y dices que la forma en que yo voy a tener dinero, es la forma en que voy a tener dinero. Y viste como que él suple tu necesidad. ¿Era pecado que Jesús comiera ese pan o que convirtiera esa piedra en pan? Lo pudo haber hecho. Hermano, si un día agarró unos pescaditos y unos panes y los multiplicó y le dio de comer a más de 20,000 gentes, él pudo haber convertido esas piedras en pan, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque la orden no era en ese momento de acuerdo al corazón de Dios. Y dijimos que pecado es pasar por alto la voluntad de Dios. El que peca pasa por alto la voluntad de Dios. Cuando pecamos estamos diciendo: yo no quiero estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo estoy diciendo literal, pero mis hechos lo están reflejando. No sé si me estoy explicando. Entonces vamos bien. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contestó Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, mira, diablo, ahorita no es tiempo de que yo coma pan. Y no voy a hacer lo que a ti se te antoja. No voy a hacer lo que a ti se te antoja. ¿Tú quieres que convierta esta piedra en pan? Lo puedo hacer. Y puedo comer. Y el comer un pan después de un ayuno no es pecado. El pecado está en que yo haga lo que a ti se te da la gana. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Si tengo necesidad de amor, el diablo puede presentarme algo con amor, con cara de amor,
para que entonces yo sea seducido y caiga. Avanzamos. El pecado nos esclaviza a Satanás. Hechos 26:18. El pecado nos esclaviza a Satanás, nos hace esclavos de Satanás. Todo aquel que comete pecado, llámale como quieras, del tamaño que quieras, del color que quieras, mientras sea pecado, todo aquel que comete pecado, todos los que cometemos pecado nos esclavizamos de Satanás. Dice ahí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a quién? A la luz. Cristo es la luz. Y de la potestad o del poder ¿de quién? De Satanás a Dios. Ok, ¿por qué pide o por qué nos está indicando que quiere que nos convirtamos de las tinieblas a la luz? O que nos convirtamos del poder del diablo al poder de Dios. Dice ahí, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué dice ahí? Perdón de pecados. Entonces, ¿qué me esclaviza? Pues el pecado. Mientras yo no tenga perdón de pecados, soy esclavo de las tinieblas y soy esclavo del poder del diablo. Escuche eso, lo voy a decir otra vez. Mientras yo no tenga perdón de pecados, soy esclavo de las tinieblas y soy esclavo del diablo. Soy una marioneta del diablo. Voy a hacer lo que al diablo le esté gustando. Sencillo. Ay, pero es que yo soy un ser humano con libre albedrío, yo hago lo que quiero y cuando quiero. Aquí no hay dos caminos, o eres del diablo o eres de Dios, punto, se acabó. No hay dos caminos, no existen, no hay puntos intermedios. No puede decir, pues ni soy de Dios y ni soy del diablo. Hola, está muy serio. Sé que hablar del pecado no les gusta a muchos. Hablar del pecado a muchos les enfada. Otros se sienten ofendidos, lastimados. Pero es necesario mostrar este camino también. Ok. Existen niveles de pecados. Les quiero mostrar 4. Número 1, pecado. Así como usted lo está escuchando. Número 1, pecado. Número 2, pecados. Si nada más cambió con la S al final. Sí, pero esa S demuestra o refleja. Déjale explico. Pecado refleja que uno cometió un pecado por ignorancia o por debilidad. Fíjese lo que dije. Pecado refleja que uno cometió un pecado por ignorancia o por debilidad. Pecados con ese al final, refleja, escuchen esto, que uno está atado a una costumbre de maldad. Otra vez, pecado significa que voy caminando y me resbalo. Pecados significa que estoy atado a una costumbre de maldad. ¿Notan la diferencia? Mis amados que están por ahí atrás, ¿notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Alguien que no entendió va a decir, pues nada más la S. Otra vez, pecado, voy caminando y me resbalo. No es mi estilo de vida, no es mi forma de vida. Voy a decirlo así. Voy caminando, me enojo y se me sale una mala palabra. Caray, en mi caso, es mi caso, más de 30 años que no digo una sola palabra. Okay. Voy caminando, me hace enojar Toño y se me sale una y me arrepiento. Ok. ¿Cometí un pecado? Pregunta, ¿cometí un pecado al decir una mala palabra? Ok. Pero si este chamaco a cada rato me hace enojar y a cada rato le estoy recordando hasta el día del albañil.
el 10 de mayo, 19 de junio, 30 de abril, ¿no? 3 de mayo, ¿no? 13 de junio. ¿Eres de esa fecha? Okay. Quiere decir que no fue un resbalón. Ya estoy acostumbrado y estoy atado a una costumbre de maldad. Hay una atadura en mi corazón. Luego viene maldad, maldad. Escuchen esto. Pecado, pecados, maldad. Maldad refleja lo que está anidado en el corazón. Es como un nido y ya está ahí la maldad, está ahí. Y ayer hablé de esto en Lucas capítulo 7, versículo 21 al 23. Lucas 7, 21 al 23. Perdón, Marcos 7, del 21 al 23. Ayer hablé de esto. Me gustó mucho esto que compartí ayer en la oración. Dice ahí, regrésate al 20, por favor. 20, está interesante esto. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? Versículo 21, vean esto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, mire eso. ¿De dónde salen? De dentro del corazón del hombre. Salen. ¿Por qué salen de ahí? Porque ya está anidado, ya hay una maldad. Es un nido de pecado que está dentro de mi corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ayer hicimos una lista y son 13 cosas que Jesús menciona. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo dije? 13 obras de la carne que Jesús mencionó. Ustedes leen Gálatas capítulo 5 versículo 19 y ven 17 obras de la carne. Pero yo veo una diferencia enorme. Jesús fue el primero que mencionó las obras de la carne, no textualmente diciendo estas son las obras de la carne, pero aquí están. Haga otra vez su lista, regrésate al 21, porfa. Y quiero que entiendan algo. Es algo así, ayer lo dije así, escuche, véame tantito. Jesús menciona estas obras de la carne, Pablo las menciona, son muy parecidas, pero Pablo lo que hace es copiar, pegar y publicar. Y todos los cristianos lo que hemos hecho es darle más like a lo que dijo Pablo que a lo que dijo Jesús. No sé si me estoy explicando. Los facebookeros, ¿saben eso? ¿Sí? Ok. Pablo menciona las obras de la carne, pero quien primero las mencionó fue Jesús. Y aquí están. Ahora, me gusta Jesús porque Jesús hace algo que Pablo no hace. Jesús menciona el problema y Pablo no menciona el problema. Pablo simplemente dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, y las menciona. Pero Jesús dice cuál es el problema real. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ahí está el problema. Ahí está el problema, en el corazón. Salen, y vea la lista. Número 1, los malos pensamientos. Número 2, los adulterios. Número 3, las fornicaciones. Número 4, los homicidios. Número 5, los robos. Número 6, las avaricias. Número 7, las maldades. ¿Qué salen? Las maldades. Y no es lo mismo maldad que pecado. Salen las maldades. Número 8, el engaño. Número 9, la lascivia. Número 10, la envidia. Número 11, la maledicencia. Número 12, la soberbia. Y número 13, la insensatez. Obras de la carne. Pero Jesús mencionó cuál o dónde está el problema. Dice, de dentro del corazón del hombre. De dentro del corazón del hombre. Ahora, esto tiene una solución. Porque si ustedes leen el capítulo 7 entero, se van a dar cuenta cómo solucionamos el problema del corazón.
Y dice, allá como por el versículo 15, dice que la tradición ha invalidado la palabra y el mandamiento de Dios. Versículo 9 y versículo 13. Marcos 7 del 9 y 13. Dice que la tradición, ahí está, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestras tradiciones. ¿Qué hace la tradición? Afecta mi corazón. Y si mi corazón está afectado, entonces de mi corazón van a burbujear las obras de la carne. ¿Me estoy explicando? De mi corazón va a burbujear. Ahora otra cosa, versículo 13. Aquí dice, perdón, regrésate tantito. Aquí dice que la tradición, en el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué dije que es pecado? Pasar por alto el mandamiento de Dios. Y dice aquí que cuando yo estoy en tradición, invalido el mandamiento, paso por encima del mandamiento. Ahora, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Diga conmigo, diga esto conmigo. Invalido el mandamiento de Dios. Pero gríteme, invalido el mandamiento de Dios. Ahora diga, invalido la palabra de Dios. Escúcheme, no es lo mismo mandamiento que palabra. Mandamiento es ordenanza, ley, las 4 que les dije al inicio. ¿Y qué es la palabra? Promesa, propósito. Entonces, traspaso el mandamiento, la ordenanza, el decreto y la ley, por un lado, y por otro lado, anulo los propósitos, las promesas y las bendiciones que la palabra me dice. ¿Dónde está el problema? Está en mi corazón. Allí está el problema. ¿Por qué? Porque comienzo con un pecado, con un resbalón, y luego comienzo con pecados, los empiezo a hacer costumbre, y luego empiezo con maldad, donde permito que se anide en mi corazón. Pero no se queda ahí, finalmente llega la iniquidad. Diga fuerte, la iniquidad. Les acabo de mostrar 4 niveles de pecado. Número 1, pecado. Número 2, pecados. Número 3, maldad. Y número 4, iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Pues yo busqué en los diccionarios bíblicos qué es la iniquidad. Y la iniquidad, escuchen esto, es algo que se comete con liberalidad o alevosivamente. Alevosamente. Yo puse alevosivo y me corregí, alevosamente. Volví a poner alevosivamente y alevosamente. Pues ya lo dejé así, me fastidió. Algo que se hace alevosivamente. Pues yo voy a pecar. Tengo ganas de pecar. Quiero cometer pecado y lo voy a hacer. Y no me importa. Y aquí está la alevosía. No me importa que Dios se enoje. No me importa. Al rato me arrepiento. No me importa. Eso ya es iniquidad. Cuando en el corazón no existe ni una pizca de temor a Dios. Eso es iniquidad. Cuando en el corazón no existe ni una pizca de temor a Dios. Eso se convierte en iniquidad. Ok. Les acabo de mostrar niveles de pecado. Ahora deje mostrarles 3 formas de pecar. 3 formas de pecar. Y quiero acabar con una parte padrísima. Y quiero que oremos y después vamos a tomar Santa Cena. 3 formas de pecar. Según la Biblia, número 1, por ignorancia. Pecados por ignorancia. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Aquí lo menciona. Hay pecados que ni siquiera sabemos que son pecado y los hacemos, los practicamos.
porque nuestra mente no ha carburado, que no está bien delante de Dios. Pecados por ignorancia, ahí está. Pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Diga fuerte conmigo: pecados por ignorancia. ¿Alguno de ustedes fue testigo de Jehová? Hablo de los testigos falsos. Sé que hoy son verdaderos. Bueno, yo conozco a alguno que se ha convertido a Cristo. ¿Sabe lo que los testigos de Jehová dicen? Que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza activa y que no es Dios. ¿Y sabe lo que es eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo Jesús? Ayúdenme. Blasfemia. Blasfemia. Hablar así del Espíritu Santo es una blasfemia. Ok. Y dice la Biblia que el que comete ese tipo de blasfemias jamás será perdonado. Jamás. Ok. Pero llega un testigo de Jehová que fue engañado, seducido con esa enseñanza, y él así pensó que estaba bien. Se convierte a Cristo. ¿Qué pasa? Dios pasa por alto ¿qué? Los pecados de nuestra ignorancia. Ok, ya lo perdona. Pero si este ex testigo de Jehová vuelve a adoptar esa postura y decir no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, entonces aguas, porque ahí ya no es ignorancia. ¿Me estoy explicando? Ahí ya no es ignorancia. Solo cuando es una ignorancia es cuando Dios pasa por alto. Y aún así Dios nos dice: aunque lo hayas hecho ignorantemente, arrepiéntete. Arrepiéntete. Número 1, pecado por ignorancia. Número 2, pecado por debilidad. Pecado por debilidad. Número 2, en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Pecado por debilidad. Aquí está. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ponga atención en lo que dice. Y si alguno hubiere, grite conmigo, hubiere. Más fuerte, hubiere. Esa palabra hubiere significa que fuiste débil. Quisiste luchar y no pudiste. No pudiste. Hay pecado por debilidad. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es si hubiere. No está hablando de ignorancia, está hablando por debilidad. Por debilidad. Déjenme un ejemplo. ¿Cómo pecó Eva? ¿Por ignorancia? ¿Por debilidad? ¿O voluntariamente? A ver, ya hay división aquí. Si ustedes leen la Biblia, dice que fue presionada por Satanás. Satanás ejerció presión sobre ella. Debilidad. Porque fue presionada. Fue presionada. A ver, ¿sabe lo que es presionar? ¿Qué es presionar? Yo hice así, ya todos están así. Me gusta cómo lo hacen. ¿Cómo? Empujar, poner contra la espada y la pared. Poner contra la espada y la pared. Y ella se sintió presionada. Y sí pecó con su voluntad, lo hizo voluntariamente, pero todo comenzó bajo una presión. Si ustedes leen a Pablo, Pablo dice, y el hombre no. Dice, la mujer fue presionada. ¿Y cómo dice? Engañada. ¿Y Adán? Pues él no. Adán dijo, pues pobrecita, te vas a ir para afuera y yo me quedo aquí. Pues no, mejor te acompaño. Y presta. Y le quitó la fruta y comió voluntariamente.
Y aquí viene el tercer pecado, la tercera forma de pecar, el pecado por voluntad, voluntario. ¿Sabe lo que es el pecado voluntario? Lo que dije hace ratito como la iniquidad, que no existe ni una pizca del temor de Dios. No existe ni una pizca del temor de Dios. Y uno dice, pues total, peco, Dios es bueno, Dios es misericordioso, al rato me arrepiento, con que vaya unos cuantos domingos sin faltar a la congre, me voy a sentir limpio mi conciencia y voy a estar bien chido. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda y ya la hice. Yo conozco gente, escúcheme, dice, esto es real. Yo conozco gente que ni viene a la iglesia y manda su ofrenda y su diezmo para lavar su conciencia. Yo los conozco. Aquí sucede, aquí ha sucedido. Aquí ha sucedido. Y yo he hablado con uno y le dije, oye, tú no puedes estar haciendo eso. Y me dijo, fórzame a no dar mi diezmo. Y no viene a la iglesia. No viene. Pero intenta lavar su conciencia. Hay otros que intentan lavar su conciencia haciendo buenas cosas. O sea, soy un desbarajuste por allá, hago lo que se me da la gana, pero así, al necesitado yo le doy. Al que me pide para un pan, yo le doy. Intento lavar mi conciencia. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. El voluntario, Hebreos 10:26. Deme chance, esto está bueno. ¿Están recibiendo? Hebreos 10:26. Leamos todos juntos, 2, 3. Porque si pecaremos, ¿qué dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué pecado está hablando? Del voluntario. ¿Sabe cómo fue el voluntario? El que cometió David, de haber cometido adulterio y haber matado al esposo de la señora. Es un pecado así muy deliberado, totalmente deliberado. Ahora, escuche lo que quiero decir. En el pecado por ignorancia nos dio en Hechos 17:30 una garantía de perdón, porque Él pasa por alto los pecados de esta ignorancia. Así que arrepiéntanse. Ok, en el pecado por ignorancia como que hay una garantía. No puedo decir la palabra garantía. Da chance, no puedo decir da chance tampoco. Es accesible, no puedo decir es accesible tampoco. ¿Cómo? Es tolerante, no puedo decir es tolerante, perdón. Eso. Pudieras, así como que pudiera ser que nos perdone, una probabilidad. Pudiera ser que nos perdone. ¿Sí? Ok. En el pecado por debilidad también puede ser que nos perdone. Pero dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, sí hay esa probabilidad. Pero cuando está el pecado voluntario, no existe una probabilidad. No existe una probabilidad del perdón y la misericordia. En el caso de David, literalmente fue la soberanía y la gracia de Dios. Nada más. Nada más. Te estoy diciendo esto. Tú no puedes decir, voy a pecar, al rato voy a la iglesia y me arrepiento. No podemos decir eso. No podemos decir eso. Porque qué tal que no nos perdone. Aquí está. Lean conmigo muy fuerte, todos juntos, 2, 3. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí tú si te arriesgas. Dile eso como a 4 o 5. Dile como decía mi abuelita, dile, ahí te lo hallas si te arriesgas. Ahí tú si te arriesgas.
Ok, hemos visto tres cosas. Número uno, vimos el origen del pecado. Número dos, los niveles del pecado. Y número tres, las formas del pecado. Hoy quiero acabar con esto. ¿Cuál es la solución al pecado y sus consecuencias? Déjeme decirle tres cosas rápido. Vayan subiendo, Sergio, por favor, los músicos, vayan subiendo. Vamos a cantar esa Still Believe. Ok. ¿Cuál es la solución al pecado y sus consecuencias? Número uno, les dije que les voy a decir tres cosas. Número uno, la obra de Cristo en la cruz. Y tengo muchos pasajes aquí. Vámonos rápido a Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Lean conmigo, por favor. Dice: así también, a ver, todos juntos, 2, 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Qué hizo Cristo? Fue ofrecido una sola vez para llevar ¿qué? Nuestros pecados. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Lean conmigo fuerte, 2, 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Todos fuerte, porfa, gríteme, 2, 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Wow. ¿Cuál es la solución al pecado? La obra de Cristo. Todos estos pasajes están diciendo que Él se ofreció una sola vez, que Él se dio una sola vez. Él no va a estar muriendo a cada ratito por tus pecados, por mis pecados. Una sola vez por nuestros pecados y punto. Una cita más, dos más. Apocalipsis 1:5. Estamos viendo la respuesta es la obra de Cristo. Apocalipsis 1:5. Lean conmigo fuerte, grítelo, 2, 3. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dale un aplauso a él. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y una más. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Todos estos pasajes están hablando que la solución al pecado es la obra de Cristo, es la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre, el poner su vida en la cruz del Calvario. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Levanta tu mano y di: creo en la sangre de Cristo. Si lo crees, dilo fuerte: creo en la sangre de Cristo. Ok, ahora véame. Les dije tres respuestas. ¿Cuál es la solución al pecado y a sus consecuencias? Número uno, creo en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo. Pero si solo creo y me quedo ahí, no tiene efecto. La sangre de Cristo no tiene efecto si solo la veo así. Digo: pues sí, que padre, Él murió por mí, amén, aleluya. No, algo tengo que hacer. Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. Y vea cómo dice: lava tus pecados. ¿Qué dice? Invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su
Número 2, invocar su nombre. Y número 3, arrepentimiento. Primera de Crónicas 7:14, que muchos lo conocemos. Es segunda de Crónicas 7:14. ¿Estamos listos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Termino con esta última cita. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Todos juntos, lean conmigo por favor. 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Grite conmigo desde donde dice mas el que los confiesa, pero grítelo fuerte. 2, 3. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? Ahora, yo puse un pensamiento. Déjeme decírselo. Yo lo puse. Mientras no tengamos una conciencia plena de nuestros pecados, no podremos ser libres de ellos. Otra vez. Mientras no tengamos una conciencia plena de nuestros pecados, no podemos ser libres de ellos. Yo no sé si entiende eso, pero muchas veces cuando hemos pecado somos tan ligeros y decimos, pues sí, he pecado y Dios es bueno y Dios me perdona y ya pequé y ya lo hice y o sea, sí, ya lo hice, ya fallé, pero si no me arrepiento y no me humillo, no pasa nada, aunque Cristo haya muerto por mí. Estaba en Ciudad Juárez hace unos años y el pastor de la iglesia dijo, siento que confesemos nuestros pecados. Yo estaba hasta atrás, en medio de 6,000 personas, yo estaba hasta atrás. Y de repente él empezó a hacer un llamado bien extraño. Y él dijo, todos los que consumen pornografía, vengan aquí y arrepiéntanse. Pasó mucha gente. Todos los que han cometido adulterio, vengan aquí y arrepiéntanse. Y pasó otra tandada de gente. Y Dios lo estaba guiando. Yo le soy bien honesto. Yo estaba hasta atrás. De repente sentí que cayó un manto de pureza, de santidad. Y yo me sentí sucio en ese momento. Muy sucio. Esta experiencia la he tenido muchas veces. Cuando yo soy confrontado con la santidad de Dios, yo puedo ver mis pecados, que a mi parecer son pecados chiquitos, los puedo ver inmensos. Yo digo, esto es exagerado lo que yo estoy haciendo. Y yo me tiré al piso allá y estuve ahí llorando, Señor, perdóname, Señor. Le quité el dulce al niño, perdóname, Señor. Pero sabes, el pastor tenía aquí mucha gente en la plataforma y empezó a decir, ¿te estás arrepintiendo? Sí, me estoy arrepintiendo. Y le soltó el micrófono y le dijo, di de qué te arrepientes. Y empezó este fulano, yo soy un pastor y puse cable en mi casa porque quería ver prédicas de los canales cristianos y terminé viendo pornografía. Pero lloraba el hombre y él ponía sus manos sobre él y clamaba, Señor, perdona a tu siervo.
Y luego le dijo a otro: ¿tú te arrepientes? Y él dijo: sí. Toma el micrófono, di de qué te arrepientes públicamente. Y él dijo: ah, pues sí, yo tengo internet en mi casa y veo pornografía. ¿Y sabes qué hizo el pastor? Tu actitud no refleja arrepentimiento. Tírate al piso y si no, salte de aquí. Clama misericordia. Y hay muchos pasajes en la Biblia que dice cuál es la forma de arrepentimiento. Joel capítulo 2 versículo 12. Esta es la forma de humillación, de arrepentimiento, porque hemos pecado. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos con todo vuestro corazón. Número 1. Número 2, con ayuno. Número 3, con lloro. Y número 4, con lamento. O sea, ¿es suficiente confesar? Aquí dice que me convierta con mi corazón. Y si es necesario que yo ayune para que la gracia y la misericordia se derrame, pues debo ayunar. Debo ayunar. Porque si Cristo murió por mí y yo me quedo así cruzado de brazos y decir: qué chido, ¿no? Cristo ya murió y Cristo pagó, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, ya la hice. ¿Sabes qué representa eso? Algo muy superficial. Y yo sentí en mi corazón, estos días del viernes hacia acá, yo sentí que tenemos que entrar a este tipo de humillación. Quiero invitarlos esta semana a una semana de ayuno, que por cierto tiene mucho que no lo hacemos como iglesia. Quiero invitarlos a una semana de ayuno donde practiquemos esto en esta semana. Unos ayunarán el lunes, otros el martes, otros el miércoles, otros el jueves, otros el viernes, y los invitaré el sábado. Pero en este ayuno lo único que vamos a hacer es humillar el corazón y decir: sí, Señor, yo he pecado, yo he pecado. Este es tiempo de volvernos a Dios. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Ya acabé. Lean conmigo. Mira Dios cómo te está hablando. Mira Dios cómo te está hablando. Todos fuertes. 2, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está esperando el Señor? Que vengamos, que vengamos, que vengamos. Ven y ponte a cuentas, ponte a cuentas. A veces hemos endurecido. Les voy a hablar de los engaños del pecado. Les voy a hablar de esto en esta serie, los engaños del pecado. Pero hemos endurecido el corazón y creemos que lo que a veces hacemos ya no es tan malo. Es normal. Es normal que yo me eche unas mentiras. Es normal que yo consuma pornografía. Es normal que yo consuma maldad. Es normal que mi corazón sea violento, agresivo, injusto. Es normal. Es normal que yo haga cosas que no debo hacer, porque nos hemos endurecido. Pero Dios está diciendo: ven y ponte a cuentas. Yo te pregunto hoy, porque con esto voy a acabar: ¿quieres venir y ponerte a cuentas con el Señor hoy? Pregunto, ¿sí o no? Solo si tú quieres hacerlo, ponte en tus pies. Ponte en tus pies.